están? Bienvenidos. Así comenzamos a recorrer la Argentina y los países limítrofes a través de esta vidriera del sur de Santa Fe. Entre mates, difusión empresarial, difusión de empresas, de emprendedores. Fuimos hasta las parejas, más precisamente hasta la empresa Ombú. Allí la palabra de Orlando Castellani nos cuenta el panorama y un poco su mirada de la actualidad empresaria. ¿Usted cree que es posible, dentro del actual modo de producción capitalista, poder llegar a un equilibrio de las fuerzas sociales, o es tal vez un poco más complejo? Digo, ¿no? Dentro del sistema financiero actual, cómo está organizado, cómo está ordenado el mundo, o es una lucha un poco desigual, tal vez. Mira, yo creo que es una lucha un poco difícil. El tema capitalista yo creo que tendrá que ir también modificándose por una necesidad, porque tarde o temprano, si no, va a tener su problema. Es decir, nosotros podemos enrejar, nosotros podemos poner lo que querramos poner de protección, pero si realmente de la otra parte la mayoría, ¿no es cierto?, tiene una necesidad, y de alguna manera todos vamos a estar afectados. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender para saber que todo es posible, y quizás con un capitalismo que no mire demasiado el mercado y que tenga como único objetivo la acumulación de riqueza, sino que la rentabilidad está bien que exista y debe existir, pero de alguna manera, como decíamos antes, quizás mirando la otra parte y no dejando de a pie a la mayoría de la gente, sino no nos sirve a ninguno, como realmente pasan en países africanos, en países europeos, donde realmente lo financiero, la voracidad de un capitalismo desmedido vacían esos países. Y luego, ¿qué puede hacer la gente? A riesgo de que muchos de ellos van a naufragar, no van a poder sobrevivir, pero van a tratar de ir a esos otros países. Entonces, me parece que la mejor forma es entender de esos países centrales que realmente no pueden o no está más esa posibilidad de ir a esa extracción desmedida, sino hacer que la gente que viva pueda tener el arraigo en sus propios países, como en Argentina debería ser que en el norte, en otros lugares, la gente pueda vivir en esos lugares y no tenga que obligadamente emigrar, porque es un problema para esa gente, pero en definitiva termina siendo un problema en general y en común. Y eso con represión solamente no se soluciona. Eso también lo tenemos que tener en claro. El Estado tiene que regular, el Estado tiene que ser alguien que de alguna manera intervenga para el bien común, porque si no es una anarquía. Si nosotros dejamos, como acá también en nuestro país pasó, que solamente el mercado quiera solucionar todo esto, realmente estamos en el horno, eso no puede ser. El Estado tiene que participar activamente, por supuesto, corrigiendo errores, corrigiendo falencias o lo que pueda hacer, pero siempre debemos tener en claro, desde mi modesto punto de vista, que el Estado es alguien fundamental para regular la actividad del total de las personas, del total de los habitantes. Bueno, el tema de la diversificación es algo que hoy se da y se habla mucho y se analiza bastante en todas las empresas, por algo que, por ejemplo, en la región, en el interior, evidentemente, el que marca la marcha de la población, de las empresas, de los trabajadores, todo en definitiva, es cómo le va al campo. Nosotros lo que es todo, lo que es producción agropecuaria, es lo que siempre es el mayor activo que se tiene en el interior del país. Evidentemente, por determinados factores, no es lo mismo el tema de la rentabilidad para muchos del campo, está pasando por situaciones bastante complicadas, y eso hace que en las industrias que a lo mejor estábamos realmente abocados exclusivamente para un productor agropecuario, para la siembra, para el trabajo del campo, tengamos la necesidad de ir pensando en la diversificación.
Cuando hablamos de rentabilidad, le digo lo que uno escucha a través sobre todo de los medios de comunicación. Se plantea por un lado la baja de los salarios, que se escucha un poquito menos por suerte, y la devaluación, es lo que yo escucho. Digamos, ¿habrá otras soluciones para mejorar la rentabilidad? Que sabemos que está baja en la mayoría de los sectores. Sí, por supuesto. El tipo de cambio es una problemática, evidentemente. De cualquier manera, quizás hoy hay ya un consenso mayor que no es la única medida. Hay una serie de medidas que puede ser por la paridad cambiaria y por otros factores, a veces de incentivos o de algunas otras políticas que puedan ayudar mucho más. Reconociendo también que la problemática que hoy tenemos acá, no sé si en la misma medida o no, pero también está trasladada a otros países. Por ejemplo, Uruguay, que nosotros comerciábamos mucho, realmente tiene muchos problemas parecidos a los de acá. Bueno, ahora Brasil ha devaluado bastante, quizás esté en mejores condiciones, pero esta problemática de la baja internacional de los cereales se da en muchos países, evidentemente, pero bueno, tendremos que tener y esperamos política que no solamente sea por la paridad cambiaria, sino de otras medidas que ayuden a que realmente haya plena actividad, que es lo que necesitamos, donde realmente la gente que trabaja es lo que se necesita. Y yo creo que en eso, y hablando también de responsabilidad social empresaria, hay una mayor, y involucra todo esto en la mayoría de las empresas, por no decir en la totalidad de las empresas, por lo menos de la región, y creo de muchas otras partes, donde pese que muchas tienen una disminución, tratan de mantener el personal, porque en realidad también es el mejor activo que tiene cada empresa. No es como a lo mejor en otra época que era distinto. Así que me parece que todo esto, y volviendo al inicio de la responsabilidad social empresaria, está tomando un camino de algún avance, quizás no como quisiéramos que sea tan rápido, pero que lleva un direccionamiento que seguramente estamos en la vereda que corresponde.